con la gratísima presencia de Juan Balsechi. Bueno, Juan es uruguayo, es emprendedor, el programa Más 71 en Holter Cognitivo, que eso después vos les explicarás. Es socio fundador de SUSADI, Sociedad Uruguaya de Salud Digital, colaborador en Alianza de Pacientes Uruguay y socioactivo de Fibras. Fibras es un ecosistema donde personas, empresas y organizaciones se unen para apoyar y acelerar proyectos e ideas utilizando la tecnología como plataforma, y es voluntario en el Hogar La Campana de la Fundación Pelufo Higgins de aquí de Uruguay. Bueno, Juan, te doy la palabra, contanos vos. Muchas gracias, Susana. Bueno, buenas tardes para estar hoy aquí en este espacio del Living de Colegia para conversar sobre algo tan importante como es la salud, pero en especial la salud enfocada en la persona. Digo en la persona y no en el paciente porque, a ver, todos somos pacientes en algún momento de nuestra vida, pero antes que nada somos personas, ¿no? Bueno, como mencionaste tú, eh, soy Juan Balsec y tengo 71 años. Soy emprendedor en ese proyecto de Holter Cognitivo que por ahora ni les voy a contar porque hasta ahora me han dicho que son ideas vanas que pasan por una mente inquieta, pero después al final de repente les comenté algo. Soy socio fundador de SUSADI, que es la Sociedad Uruguaya de Salud Digital, donde estoy representando en la misma a la Alianza de Pacientes del Uruguay, de la cual soy colaborador. Y bueno, y entre otras cosas también, como tú dijiste, soy socio activo de Fibras. Y también, por último, pero no por último, no es menos importante, soy voluntario de la Fundación Pelufo Higgins en el Hogar La Campana, que es un hogar que da alojamiento, comidas, ayuda social, psicológica, entre otras cosas, a pacientes de bajos recursos que tienen que venir a hacerse tratamientos a Montevideo. Y bueno, como verán, todas las actividades tienen un punto en común que es un poco el cuidado de las personas. En lo personal me defino como un experto en experiencia vivida, no por haber sido paciente, sino por haber acompañado a una paciente, a mi esposa, en una situación crítica que terminó mal. Y bueno, por las experiencias que pasé, definí en su momento, vamos a decir, romper el silencio y pasar un poco de la pasividad a la acción. Como vieron en la placa, el tema de hoy es la revolución sanitaria, el paciente al centro, lo que significa la salud centrada en la persona. El objetivo de esta charla creo que es dejar claro que hay que dejar de hablar de salud central en el paciente o en la persona, como quieran llamarlo, como si fuera una teoría y empezar a verla como algo urgente e indispensable, tanto por ética como por ser la única forma de que nuestros sistemas sanitarios funcionen, tanto el argentino como el uruguayo. Necesitamos hacer cambios para ayer. Entonces lo que les voy a conversar y después al final, si les parece, intercambiaremos ideas, estaré abierto a preguntas, es, es cómo le damos vida a esta frase de la salud centrada en la persona, mirando, mirando de cerca dos motores de cambio necesario. El primero es la participación activa de la sociedad civil organizada, impulsada por organizaciones de pacientes como la Alianza de Pacientes Uruguay, y el segundo es ver el potencial transformador de la salud digital que la Sociedad Uruguaya de Salud Digital promueve con iniciativas para garantizar la equidad a los efectos de que todos tengan las mismas oportunidades. Eh, María, ¿pones la primera diapositiva? Aprovecho de Metemos. decirte hola, Juan. Hola, ¿cómo andás, Jorge? Bien, ¿y tú? Y a todos, por También. supuesto. Lo mismo por acá. Hola, hola. Aprovechemos para saludarnos porque me parece que algo pasó con María. Así como apareció tipo fantasma, ¿se acuerdan? Al comienzo, ahora no la veo. Desapareció. Así que ahí Ahí. está, ahí está.
Ahí está. Estoy So- acá, pero no sé por qué se me bloqueó la capacidad de compartir pantalla. bueno, ¿podés poner tu nombre así te ubico en la lista? Porque a lo mejor estoy apretando mal. ¿Podés? ¿Poder, Sí. María? Ella Gracias. Sergio, ella dice Colegia CAD. Sí, querida, pero en la lista tengo varios colegios acá y Ah, entonces se me hace difícil. Disculpen esta conversación íntima, interna. A ver, Es informal, como dijiste, Sergio. ¿viste? No Es problem. congruencia pura. A ver, María, ahora sí. Eh, Ya sos cojos, ¿no, María? Sí, pero no sé por qué se bloqueó la capacidad de compartir pantalla. A ver, déjame ver si yo puedo A compartir. ver. Eh, ¿Pudiste, María? Yo por mi lado también estoy tratando. Estamos todos, si juntamos energías todas en la misma dirección, lo vamos Lo a vamos a lograr. lograr. Lo vamos a lograr. Somos bastantes, así que, a ver, me figurás como host, Mary. Sí, pero sin embargo, cuando abro para compartir, no me aparece, me dice que estoy inhabilitada. Bueno, a Sí, ver, yo voy a también. intentar. ¿A vos también te dice lo mismo, Juan? Sí, por eso no puedo. A ver ahora. Ay, ay, ay. A mí también me sale inhabilitada. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, seguimos sin No, presentación. yo les puedo dar una idea, es sacarnos a todos y entrarnos de nuevo. Sé que lleva un minutito, pero es la única manera. Me parece que es un tema por ahí de configuración, porque dice, el anfitrión no permite el uso compartido para esta reunión. Sí. ¿Dónde está eso? En el ¿Dónde? cartel, cuando vos pones compartir, aparece el uso compartido no está activado. Entonces, por ahí es un tema de fijarse en la configuración de la reunión. Saben que ahora a mí me dejaría compartir, así que capaz que se arregló. Prueben de nuevo. A ver. A El ver. en anfitrión tiene donde que dar dice permiso. María, aparece una nubecita con un punto rojo en el medio que titila. Em, Aquí está llegando un doble apoyo tecnológico. Tengan, tengan paciencia. A mí no me deja todavía. A mí me deja. Está. Sos un privilegiado, Jorge. Sí, la verdad que sí. Soy el Y elegido de los viernes. ahí abrió, no aparece más el cartel. A ver. Yo por las dudas voy a salir y voy a volver a entrar, Sergio, a ver si logro algo así. Bueno, Fíjate en la parte de abajo donde dice compartir las opciones que hay que poner para que habilite. Sí. Ahora te pone a vos como anfitrión, Sergio. eh, con la Ah, misma pues, nubecita con el punto rojo. bueno. Le aparece. Acá decís que pones el cojos. Ahí yo estoy pudiendo. Avísenme si lo ven. Sí, Ok. ahí, ahí se abrió. pero no Ahí se veo abrió. nada. Hay que A ver, conectar con la publicación de Juan. Ahí 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 va, está. está. Ahí Ahora está. Ahí sí. estamos. Bueno, ahí entonces va. Ahora sí. Quedó. las Bien, órdenes bien, las recibo Susana. yo, Un Juan. lujo. Bueno, Un lujo, Susana. bueno. El tema de la revolución sanitaria, o sea, yo no vine acá a darles una clase, al contrario,
Mi intención es, como les dije, invitarlo a que intercambiemos ideas y construyamos juntos, que sean parte de esta revolución sanitaria, para no ser ajenos a las necesidades de muchas personas hoy que mañana podemos ser nosotros, ya que no se olviden que pacientes somos todos en algún momento de la vida. Así que ¿Verdad? lo primero que se me ocurre y vamos a pensar es qué están haciendo, qué pueden hacer ustedes para intentar cambiar el sistema y que el paciente, o sea, ustedes pasen a ser el centro. No sé quién tiene las diapositivas, si María o vos, Susana, si pueden pasar a la segunda. Sí. Ahí está. Gracias. ¿Qué necesitamos para empezar? Bueno, necesitamos una hoja de ruta para el cambio que nos guíe por tres caminos principales. O sea, de la teoría a la práctica, dejar la teoría, hablamos de lo básico para hacer la atención centrada en la persona. El paciente, que pase de ser el que recibe, el receptor, a ser un socio clave estratégico, que se active, vamos a decir, ese paciente. Y tercero, la salud digital, que es el catalizador de la equidad, o sea, lo que va a disparar la igualdad. Pasamos a la otra. Ujú. Esta hoja de ruta tiene que tener un eje central para llegar a un modelo de salud que de verdad, que realmente ponga a la persona en el centro. Un diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, es que el sistema de salud tiene que enterrar el modelo asistencial, que es frío, lleno de trámites, de demora, y que nos ven siempre como un caso clínico, nos ven como un caso clínico cada tantos meses por conseguir una consulta, a veces dura meses, o un código, o un número de camas si estamos internados. ¿Podés pasar a la otra diapositiva? ¿Y por qué cambiar al centro? Para humanizar. Para humanizar sí, porque hoy existe la deshumanización. Muchos pensarán que no, muchos pensarán que deshumanización es que le estén pegando, pero deshumanización es, por ejemplo, el silencio. Ese silencio que duele, que en un momento de debilidad, de vulnerabilidad de un paciente, de una persona, de ustedes o cualquiera, el silencio o la indiferencia para mí son maltrato. Y también lo es cuando los médicos usan un lenguaje tan técnico que nosotros los pacientes no entendemos ni qué nos pasa. Aunque eso cuando usan lenguaje técnico yo diría que es un abuso de poder. Tal cual. Pero bueno, seamos justos, no voy a atacar a los médicos, a que también existe, vamos a decir, el enojo del que cuida. Y el que cuida, cuando menciono el que cuida, me refiero al médico, porque la otra Claro. persona es que acompaña. Entonces hay que ser realistas y es imposible dar una atención de calidad si el personal de salud está quemado, está estresado, está insatisfecho. Hay que entender que un sistema que trata mal al paciente hoy, primero trató mal al profesional. Te muteaste, Juan, el audio. Te quedó trabado el audio. Volví. Ahí. Les decía que no sé cuándo se me fue el audio, pero que un personal, o sea, un personal médico quemado, estresado, eh, el sistema que trata mal al paciente primero trató mal al profesional. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar a ese profesional, cuidar a ese cuidador. Y cuando hablo de cuidador me refiero al médico. Y lo podemos cuidar dándole herramientas y un ambiente donde le sea posible ser empático. Aunque son seres humanos y hay de todo, pero
Piensen, por ejemplo, y es algo que yo insisto acá, en el tema del multiempleo. No estoy contra el multiempleo porque sé que hay, vamos a decir, especialidades que no hay lo suficientes, pero ustedes imagínense en un médico que atiende 2 horas en una policlínica, tiene que salir a otra que de repente tiene 1 hora de viaje y en ese viaje puede chocar, puede tener una multa, puede tener un embotellamiento, puede no encontrar estacionamiento, llega a la otra policlínica a atender un paciente que también, o sea, está estresado porque tiene algo, por algo fue. Y ese médico, que además de perder 1 hora en el camino, perdió 1 hora de atención a pacientes, a cualquier paciente en cualquier lugar, también está estresado porque tuvo algún problema en la calle como cualquier ser humano. Entonces, no, esa combinación no es buena. Y no es buena especialmente para el paciente, porque el médico quedará con su mal humor porque no pudo estacionar, porque lo chocaron, lo que sea. Pero el que sale perdiendo siempre se corta por el lado más fino, que es el paciente, porque el paciente no tiene una buena atención. Entonces necesitamos una propuesta de valor con principios que no se negocian, de poner en la misma propuesta todas las variantes, que no pasan solo por el paciente o la persona, que pasan también por el cuidador. Entonces hay que, no sé si la palabra es exigir, un cambio radical. El sistema debe poner a la persona, al paciente, con su historia, con sus miedos y con sus ilusiones en el centro total del cuidado. Pasamos a la otra diapositiva. Eh, ¿Por qué? Por dignidad y respeto, por el trato humano, porque la dignidad es intocable, es innegociable. Hay que ver a la persona, no solo al paciente, y que le hablen claro y sencillo es un derecho. El paciente tiene que ser, ¿cómo le digo? Tiene que ser el arquitecto de su bienestar, porque es el único que está las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año en su cuerpo. Por eso hay que tratarlo y verlo como dueño de su bienestar, de su vida. Por eso merece la escucha, la empatía del médico. Los médicos lo visitan o los visitamos cada tanto, le dan herramientas, por decirlo de alguna manera, que son los análisis, estudios, medicamentos, pases a otros médicos y se van o nos vamos nosotros de la policlínica. El Ministerio de Salud Pública pone reglas, pero no vive en la casa, no vive en el cuerpo. Aparte, todas esas idas y vueltas generan estrés, nervios que sumados a la posible dolencia que tenga esa persona, sumado a esos nervios y estrés, no solo que se le dan al paciente, sino también a su entorno. Y eso es solo por falta de empatía, de comunicación, en definitiva, es mala atención, puede generar pacientes invisibles que son los que acompañan a los pacientes. Y esos pacientes invisibles luego son una carga para la salud pública. Por eso también se debe incluir la atención integral, que debe ser obligatoria. El apoyo emocional y social no pueden ser algo extra, tienen que ser una parte fundamental e integrada del tratamiento médico. Tiene que haber una información compartida, transparente, y la participación tiene que ser de todo. Pasamos a la siguiente. Pero también el paciente tiene que ser activo. Tenemos que dejar de ser solo un receptor, un usuario y pasar a ser un socio estratégico, porque de ahí nace el paciente experto o el experto en experiencia vivida, como me considero, que en realidad en el fondo son un recurso estratégico que vale oro, pero que no es valorizado. Y ese recurso
es el paciente, el familiar que tiene un conocimiento profundo de cómo funciona el sistema, porque no es fácil navegar en el sistema. Hay veces que ni los propios profesionales lo entienden, pero ese recurso, ese paciente, esa persona, o sea, nosotros, los que estuvimos ahí, sabemos cómo funciona. ¿Y cuál sería nuestro rol? Ese rol de recurso. El rol es dejar de ser usuario, de dejar de ser pasivo y pasar a ser un co-creador. Los pacientes expertos o expertos en experiencia de vida tienen que estar listos para participar en la gestión de la salud. Por eso, su participación debe ser incluida también en la toma de decisiones compartidas. Pasamos a las siguientes. La toma de decisiones compartidas es una herramienta clave para que esa participación sea real. Pero eso sí, se necesita capacitación, capacitación en todos los niveles. Y también, como hablé, se necesita una hoja de ruta que tenga en cuenta las habilidades de quienes participan y la cultura del cambio de la que venimos. Poner en marcha este modelo exige un cambio cultural. Hay que matar, desterrar las viejas costumbres y tener una mentalidad nueva todos, profesionales, pacientes, acompañantes y organizaciones. La siguiente, por favor. La base debe ser la interacción humana y esta tiene que partir de la reflexión y de la empatía antes de que cualquier indicación o prescripción médica. O sea, las principales habilidades necesarias serían la escucha y la empatía. Se necesita ser radicalmente empáticos y escuchar de verdad. ¿Cuál es el enemigo de esta escucha y la empatía? El enemigo es la escucha ejecutiva. ¿Y qué es la escucha ejecutiva? La escucha ejecutiva es esa donde uno entra y el médico ya está pensando qué le va a contestar antes de que uno termine de hablar. Y hablando de escuchar al paciente, me viene a la memoria algo que no, espero no herir susceptibilidades, pero yo lo tengo como, le llamo la metáfora del veterinario. El veterinario tiene que interpretar la voz del dueño de su mascota, sus miedos, los síntomas, anécdotas. Y bueno, los médicos tienen la ventaja enorme de poder escuchar directamente al paciente que sí puede hablar y hay veces que no la aprovecha. Entonces hay que darle valor a las distintas voces y tomarse un tiempo para escucharlas. Aunque la palabra tiempo en la salud, con los 15 minutos que estás de atención y te echan, es una palabra que muchas veces no se escucha, no se quiere escuchar. Pero que se junten muchas voces, como decía, es para que las organizaciones de pacientes, ojo, organizaciones de pacientes que no hablo solo de la alianza, porque la alianza de pacientes es una conjunción de organizaciones. Vendría a ser acá en Uruguay como el PIT-CNT o en Argentina como la CGT o no me acuerdo cuál es, pero estas organizaciones de pacientes deben redactar y hacer hacer un diagnóstico un diagnóstico diferencial es para los médicos. Es un proceso serio. Y con esa seriedad es que nos deben tomar las organizaciones médicas. Atender y escuchar varias voces no premia al más rápido, sino que va al que va más a fondo, el que va más profundo. O sea, es vital hacer una pausa para pensar y debatir usando las opiniones contrarias como fuente de innovación y también como una manera de medir los riesgos, y no como fuente de discusión o de pelea. Hay que abrir las mentes. Hay que tener en cuenta que también
que cuando se habla sin reflexionar es como disparar sin apuntar. La siguiente, por favor. Por eso está la salud digital que, perdón, la salud digital que tiene la visión, la tecnología, que debe ser el motor de la equidad y la humanización en la atención. La salud digital que está hecha para reducir las brechas en el acceso y la calidad. La siguiente, por favor. La salud digital debe ser el motor que iguale la vida y humanice la atención. Por eso SUSADI, la Sociedad Uruguaya de Salud Digital, impulsa la innovación y la ciencia para mejorar la salud, buscando achicar esas distancias en el acceso y en la calidad. Esas distancias que pueden ir desde la reducción en los tiempos de espera, porque también las especialidades hay mucha espera. Es culpa de las organizaciones, es culpa de los médicos, también es culpa del paciente, porque el paciente se autodiagnostica y hay veces que porque me duele la rodilla voy al traumatólogo, cuando podría ir a un médico comunitario, un médico de familia, porque de repente en vez de ir a un traumatólogo tendría que ir a un urólogo o de repente el médico de familia me lo arregla. Entonces ahí estamos sacando turno, estamos creando más tiempos. O sea, la culpa es de todos, vamos a decir. La siguiente, por favor. Aunque hay casos de éxito, por así llamarlo, de transparencia y seguridad, como es la historia clínica electrónica nacional en Uruguay, que es fundamental. Lo bueno que tiene esto y también es fundamental es que el paciente pueda acceder a la información. O sea, puede ver sus resultados de estudio, los diagnósticos. ¿Qué logra el paciente? Logra convertirse en guardián de su seguridad, en fiscalizador de su propia historia. Aunque la historia todavía tiene grandes problemas de interoperabilidad, que se ven en los médicos. Se ven en los médicos cuando van de una policlínica de una sociedad a otra, que tienen distintos software, distintos paquetes informáticos. Entonces, hay un caso muy, eh, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, muy cómico, que se dio que se realizó una auditoría en el hospital militar de acá, porque se detectó que había muchos casos de accidente con helicóptero. El tema era que el médico digitaba el código que era entrada de emergencia en otra sociedad cuando en el hospital militar era entrada de un helicóptero por emergencia. Entonces son cosas que hay que ir corrigiendo también. Por eso está el caso de la interoperabilidad y está el caso del multiempleo. La siguiente, por favor. María, No avanza. ¿no avanza? No. A ver. Ahí. Ahí está. Bueno, el otro caso, vamos a decir, de la ventaja de la salud digital es la equidad geográfica, porque la telemedicina y las teleinterconsultas son una forma que todos tengan lo mismo llevando al especialista hasta el paciente y no al revés. Ojo, existe una diferencia entre telemedicina y telesalud. Hoy hablo de telemedicina, que es la prestación a distancia, ya que la telesalud es un término más amplio que implica la promoción, educación, gestión. Ujú. Y también hay que considerar hacer buen uso de estas herramientas y no usarlas porque están de moda, sino como herramientas reales que colaboran en la atención a distancia. Acá en Uruguay hacemos 500 kilómetros y nos salimos del país, pero hay muchas inequidades en cuanto a distancia, lo cual obliga a veces al paciente
a trasladarse a Montevideo. Por suerte, con la telemedicina se ha bajado bastante eso y cuando viene el paciente a Montevideo, por ejemplo, cuando viene al Hogar La Campana, a un tratamiento de cáncer, ya viene al tratamiento, ya se pudo hacer todo en su lugar de origen. La siguiente, por favor. Por eso la colaboración es la sinergia de todas las organizaciones. Como les dije, yo estoy en la Asociación de Pacientes de Uruguay y estoy en SUSADI en representación de los pacientes. Son dos organizaciones, una toda de organizaciones de pacientes y la otra que son, les voy a decir, 90% si no son más, son médicos. Pero ponemos en el medio el paciente. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Porque la colaboración es la clave. La alianza de pacientes lleva la voz y la experiencia real y las necesidades de lo que pasan cientos de personas día a día. Y la Sociedad Uruguaya de Salud Digital pone el conocimiento, la infraestructura y las ganas de muchos médicos jóvenes que están tratando de cambiar. Ese resultado son proyectos más humanos, más justos, más efectivos. La siguiente, por favor. Pero vamos a no mentirnos porque existe el riesgo de que la tecnología deje afuera a algunas personas. Por eso es un desafío para que no queden afuera, por ejemplo, los adultos mayores o la gente que no está muy alfabetizada, que son bastantes. En Argentina no sé, pero en Uruguay hay una cifra de 2 dígitos. Tenemos que asegurarnos que la tecnología sea fácil de usar, que sea accesible y que nunca reemplace tampoco, ojo, la telemedicina nunca va a reemplazar al médico y menos a la consulta presencial si es que se necesita, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, comenzando un cierre, vamos a decir que para que todo esto funcione, para que funcione la atención centrada en la persona, en el paciente, eso es responsabilidad de todo. Pero lo principal es que la tecnología tiene que dar más tiempo libre, tiene que dar más tiempo libre al médico para el diálogo humano. Vamos a recordar que un sistema que maltrata al paciente primero maltrató al profesional, ¿no? Entonces el reto de una atención humana es más que tener aparatos, es más que tener reglas, es tener humanidad. Es un compromiso ético y es una movida inteligente que nos conviene a todos, al paciente, al acompañante del paciente, al cuidador que es el médico y al sistema en general. Al sistema en general hasta en lo económico, le convienen las organizaciones, porque la cantidad de pacientes que podemos, de nuevos pacientes, pacientes invisibles que podemos evitar escuchando a la gente. Yo creo que una frase que podría resumir lo que buscamos es dejemos de gestionar enfermedades y números de cama y que se enfoquen en las personas. El desafío es convertir el sistema de salud en un sistema de cuidados que le devuelva la autoridad, la dignidad al ser humano. O sea, comprometámonos a que el paciente sea de verdad un socio estratégico del sistema de salud. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están cosas que he dicho, o sea, que el silencio y la indiferencia es una forma de maltrato, que el tecnicismo que excluye al paciente es un abuso de poder, que el lenguaje sencillo es un derecho, que el paciente es el arquitecto de su bienestar, que la reflexión y la empatía deben ser la base precediendo a toda prescripción. La siguiente. Que el sistema que deshumaniza al paciente primero deshumanizó al profesional, por eso hay que cambio de paradigma, porque el paradigma es que también tenemos que cuidar al cuidador. La siguiente. Y el desafío de la atención humanizada no es, como les dije, no es tener
más tecnología o más reglas, sino tener más humanidad. Ahora, no sé, pasaríamos un poco a las preguntas, pero antes quiero hacerle yo algunas preguntas para que piensen de esto que hablamos. Porque hablamos de la escucha ejecutiva, que es lo peor para mí, que ya te estén contestando cuando uno no terminó de explicar lo que le pasa. Entonces mi pregunta es, no sé si hay profesionales en la audiencia, pero ¿qué vieja costumbre están dispuestos a matar mañana mismo en las consultas para dejar de pensar en una respuesta ejecutiva y empezar a escuchar la historia del paciente? Eso de matar vieja costumbre, no digo de dejar de tomar café, pero se puede, es ponerla. Otro tema es la salud digital. Tiene que ser el motor de la igualdad, pero la brecha digital es un riesgo real, porque más allá de la inversión que hagamos, ¿cómo nos aseguramos con políticas o con el diseño del servicio de que ese paciente frágil, que es el adulto mayor, el que sabe leer poco, no salga perdiendo, sino que gane con la tecnología? La pregunta sería si no sé si hay alguien informático o político en la audiencia. Y una última pregunta que se me ocurre es si decimos que el paciente es el arquitecto de su bienestar, ¿en qué mesas de decisión de las organizaciones todavía no tiene un asiento garantizado el paciente experto y por qué? El cambio va a comenzar cuando cuando no sea la soberanía. ¿Y qué quiero decir con esto de que el cambio va a comenzar cuando no sea la soberanía? Lo que quiero decir es que para que las organizaciones de salud cambien, pero cambien de verdad, los profesionales y el sistema de esas organizaciones, tienen que soltar parte de su poder, de su soberanía, y pasársela al paciente experto, reconociéndole el valor que tiene. Hoy hay algunos avances muy tibios, pero la voz del paciente experto, el que sabe un montón, sigue sin tener asegurado sigue sin tener en cuenta en muchas decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay una frase que uso mucho, me la dijeron hace unos años y me quedó, que dice, nada cambia hasta que tú cambias. Cuando tú cambias, todo cambia. Bueno, muchas gracias y bueno, estoy abierto a opiniones o a preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo comentar? Sí. Sí, yo aparezco como Steve Randall. En realidad soy el doctor Eduardo Urzó, lo que pasa es que ese es mi nombre de fantasía. Yo he hecho cirugía general, cardiovascular, cardiología clínica y bueno, tengo varias especialidades y soy auditor médico. Y la última inquietud, que coincide plenamente con la visión suya, señor Balsecchi, pero mirada desde el punto de vista médico, es la formación que tuve yo primero con una diplomatura en sistema de producción Toyota con los japoneses. De ahí aprendí que hay un hospital que por fuerza de la competitividad, porque perdía pacientes, porque se le iban a otros lugares, porque el paciente está primero
ocurría ya en la década de los 80 en Estados Unidos fue el Virginia Mason Medical Center. Entonces ellos se fueron a Japón a aprender de la empresa Toyota y utilizar las herramientas de los japoneses, porque la empresa Toyota muestra abiertamente y sin ocultar nada su trabajo y su forma de trabajar. Y de allí apareció el sistema de producción del Virginia Mason Production System. A partir de allí, la gente, esto es en Seattle, arriba en Estados Unidos, en el límite con Canadá. Y bueno, yo me formé con la gente a través de los webinars y las charlas del ingeniero Mark Graban, que escribió un libro muy interesante, lo tengo todo traducido y publicado, ¿no? Que es referido, él estudiaba ingeniería y en su práctica se dedicó a trabajar en un banco de salud, de sangre, perdón. Y en ese banco de sangre estuvo metiéndose en todos los vericuetos referidos a la actitud y la actividad de la salud. Y se dio cuenta que interiorizándose del sistema de producción Toyota, que está centrado en el paciente, en el caso del sistema de producción Toyota está centrado en la pieza es la mirada en el lugar de trabajo. El gerente de producción de Toyota, Taiichi Ohno, hacía un círculo con tiza en el piso y en vez de estar en la oficina arriba, se sentaba en la planta, en el gemba que le dicen ellos, y desde allí miraba cómo iba pasando la pieza y le preguntaba al operario, que es el octavo principio de Taiichi Ohno, que es no despreciar la experiencia del operador. Entonces lo primero que hacía, por ahí le estoy haciendo perder mucho tiempo, discúlpeme si estoy yéndome por las ramas y no aporto nada, por eso paro y lo escucho. No, Señor Balsetti. no, está bien. Sí, el tema es de bajar, vamos a decir, a veces del pedestal, y hay muchos médicos, hay médicos que reconocen el problema que existe cuando se van a atender y no se identifican como médicos, no dicen que son médicos. Entonces ahí sienten de verdad lo que sufren, vamos a decir, los pacientes. Y también es un tema que ya se está empezando a tratar, o sea que está empezando a haber cursos porque de verdad nos enseña en la universidad, nos enseña en la carrera cómo tratar al paciente. Sergio. Gracias. Posiblemente lo que me esté pasando ahora es que estoy saliendo de mi zona de confort y me eriza este tema de querer comparar una línea de producción con una programación, pero esto es muy subjetivo, ¿no? Eso es lo primero que quería decir. Y segundo, que para mí fue inevitable recordar los 12 días de terapia intensiva durante los cuales mi mayor sufrimiento fue la imposibilidad de comunicarme con el médico. Y ahí no tenía mucho que ver ni el médico, ni la situación, era simplemente yo que era no sé si la palabra, un incapacitado en ese momento, era absolutamente alguien que estaba dominado por las circunstancias y por la situación, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿hasta qué punto, digamos, puede haber una programación en la atención? Estoy de acuerdo en la humanización, en la empatía y todas estas características que nosotros como counselors centrados en la persona manejamos continuamente.
Pero me suena mucho, es un campanazo esto de apuntar a una línea de producción para entrar en el tema nuestro. Bueno, sentí la necesidad de decirlo. Cuando quiera, participo. Sí, sí, yo ya estoy. Está bien. No, ¿Puedo lo participar? importante, sí. Sí, buenas tardes. No sé si el video está detenido o no, no estoy pudiendo manejar eso, pero quería compartir una reflexión, escuchando lo que se vino diciendo hasta ahora de lo que es un paradigma y una cosmovisión, o sea, que enseñan en las universidades a los médicos principalmente como a tratar un síntoma. Y un síntoma aislado, ¿no? Como o es el corazón, o es el estómago, o es aquello, o esto. Y no nos ven como dimensiones de un montón de cosas que también somos, aparte de ese órgano que también algo está diciendo. Entonces, para mí es como esta reflexión, ¿no? ¿Qué cambios de paradigmas son necesarios que deben de haber en lo que es el ser humano y cómo puede acompañar la medicina que hoy conocemos desde otro lugar? Llega una persona a consulta y es bueno, que duele, esa persona cómo está emocionalmente, qué le está pasando. El sistema no puede abarcar eso porque los médicos cobran determinada cosa, porque las prepagas, porque... Y así cómo es el paciente el arquitecto de su propio bienestar, buscando otras cosas alternativas, doctores que cobran tanto la consulta, médicos, pero no están en el sistema, digamos, de obras sociales y eso empieza a ser costosísimo. Entonces, o sea, no traje ni la solución ni un aporte, nada, solamente compartí como una reflexión de causas, de ir a, cómo podemos ir a esos lugares inalcanzables para mí, en el sentido de la modificación de un sistema que nos termina y tenemos 80 años con un pastillero porque necesitamos algo para la gastritis, pero eso nos dañó el riñón y eso nos dañó aquello y aquello, y también cómo va a funcionar nuestra emocionalidad con todo eso que también somos, o sea, cómo nos miran. Bueno, listo, no canso más. Gracias. No, ¿Puedo responder a Laura? ¿quién? ¿Sí? Yo soy médico y acabo de venir de una internación de 66 días por un cáncer de páncreas operado en una institución de la Argentina. Si quieren la digo, si quieren no la digo. Y lo más importante, lo que yo aprendí es, porque yo fui, por supuesto que yo no elegí lo que me pasó, porque este, como tengo varias especialidades, tuve la fortuna de detectármelo yo. Pero bueno, eso es una circunstancia. Y tenía una mirada muy crítica, porque me pasé 66 días mirando el techo. Estuve en el posoperatorio, en terapia, tengo 71 años, estuve en el posoperatorio en terapia intensiva, la operación duró 8 horas, y me sacaron 2/3 del páncreas. O sea que todo esto yo lo viví con la mirada crítica. Me expreso a propósito de mi hermana, que es Victoria Rousseau. Yo soy Eduardo Rousseau, que me invitó a esta charla porque ella hace counselor y me imaginé que podría dar algún aporte en cómo el sistema de producción aplicado a una fábrica de autos, aplicado a una fábrica de aviones, a la Boeing, a pesar de que le haga mucho ruido, tiene su impacto porque se aprende de todo un lenguaje y una técnica, el tiempo TAC, el tiempo de ciclo, el tiempo lead, el tiempo principal, se ve cuánto demora y se estudia cuánto demora cada atención, cada paciente en la cirugía y todo eso. Más allá de que Sí, estamos muy lejos de esto, ¿no? En Argentina coincido con Laura, sí.
en el aspecto de que, bueno, estamos en pañales, pero esto empezó en la década del 80 en Seattle, en Virginia Mason, y hay todo un desarrollo. Pero, discúlpame, pero todos los sistemas que vos digas, o sea, aplican sí para los autos, los aviones, todo lo que tú quieras, pero, o sea, somos seres humanos y lo que hay que hacer es que escuchen. Y te digo que escuchen porque yo tuve un trajín de 3 años con mi señora, que yo creo que, a no ser el pediatra, pasamos por todas las especialidades para que a los 3 años se dieran cuenta que estaba, vamos a decir, etiquetada como Alzheimer. ¿Sabes lo que tenía de verdad? Porque nadie le escuchaba a ella ni me escuchaba a mí. Tenía un cáncer a los huesos del cerebro. Cuando lo detectaron fue para cuidados paliativos. Cuidados Un paliativos mieloma que múltiple tenía. duró 1 mes y medio. Y eso por no escucharme. Porque mi señora tenía, de los 20 síntomas que hay de un cáncer, tenía 13. Y ningún médico me escuchó. Ni a mí ni a ella. Perdía peso, nada, es tal cosa, porque estaba etiquetada por Alzheimer. Entonces esas etiquetas son las que te matan. ¿Y cómo solucionamos? Como dijo Laura, es organizando pacientes. Acá se organizan por patologías. Y por ejemplo, ayer estuve con gente de fibromialgia, que fibromialgia es una enfermedad muy difícil de detectar, que terminan pensando que tienen que ir a un psiquiatra porque ya piensan que están locos porque hoy me duele esto, mañana me duele lo otro, y, y lo que hay que hacer es escucharlos y seguirlos, porque la gente no se inventa las cosas. Entonces, que el médico pueda escuchar, que sea más humano, eh, podría ayudar mucho. Y podría ayudar mucho, te digo más, en el sistema de salud, especialmente evitando los pacientes invisibles. Porque yo también, casi después de 3 años, casi más también termino enfermo. Terminas enfermo de ver esa pasividad que hay a veces en los médicos, ese desinterés. Por eso la manera de organizarse, y organizarse no, ya te digo, la alianza de pacientes porque es una organización de organizaciones. Pero el que tiene algo, trasplantados hay una organización, fibromialgia hay una organización para cada enfermedad. Y son ellos los que se juntan todos y se va al Ministerio de Salud Pública y se trata y se están logrando algunas cosas. Lógico que se va muy despacio, lógico que hay muchas piedras en el camino, pero lógico que es el único camino que podemos recorrer también. Porque si no, solos, a los llaneros solitarios no se consigue nada. Y quejándose tampoco. Yo tenía un profesor cuando yo cursé administración en la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, porque yo me recibí, me jubilé, perdón, eh, terminé mi formación en el Hospital Pirovano del gobierno de la ciudad, después pasé al ministerio, que decía, este, lo primero, ¿saben quién sabe más del paciente? ¿Quién está más enterado de lo que tiene el paciente? La mucama, la que entra al cuarto, se pone a limpiar el piso y escucha la conversación entre el paciente y la familia. Paradójicamente, eso me enseñó y me inclinó a buscar esta herramienta que, otra vez, insisto, yo comparto mi experiencia. Eso no significa que mi experiencia sea parcial, viciada Pero por... te, Sí, te das cuenta lo mal que dejas a los médicos y las enfermeras diciendo que la mucama es la que sabe más que ellos de cómo está el paciente, ¿no? porque no lo escuchan, porque el sistema funciona mal, porque sabe que, Juan, el problema, yo soy Eduardo,
El problema es que yo estuve en 2 oportunidades trabajando en capacitación en Estados Unidos, en 2 hospitales distintos. Y yo lo que veía fundamentalmente es que el paciente está en Estados Unidos, está con la tableta. ¿Qué pasó? ¿Se Se mutió? congeló, no sé si a ustedes también. Sí, sí. Sí. Bueno, a ver, Ana, que tiene la mano. O sea que Apareció eso un mensaje que decía, depende de ahí está, ahí volvió. Ah, acá volvió. Bueno, crítica de aprovechamos con Ana. Bueno, Ana, buenas tardes. Perdón que mi Bueno, cámara no funciona, por eso no me pueden ver. Quiero simplemente compartir una experiencia como paciente, ¿no? Yo no soy médica, pero sí como paciente. Soy monorrena, tuve un cáncer de riñón. Fui este año a atenderme una guardia de un sanatorio de acá de la ciudad de Buenos Aires y la médica con la que me puse a conversar me atendió en forma excelente. Una médica de residencia R2, y trataba de buscar la medicación adecuada para mi cuadro, evitando los AINES y etcétera, dada mi patología. Bueno, encantada yo con la atención de esta doctora tan jovencita y tan preocupada y que practicó esto de la escucha empática a todas mis inquietudes y mis temores en ese momento frente a la medicación que me tenía que dar cuando de repente entró un médico coordinador de la guardia a decirle que tenía que estar con el paciente no más de 15 minutos y a darle tantas indicaciones. Yo me quedé paralizada, la médica me miró, yo bajé la mirada porque no me quedé pasmada porque además no reparó siquiera en la presencia mía, este médico, que había un paciente, o sea, no era algo, todo lo que le dijo no era para decirlo delante de un paciente, y le daba las indicaciones de grilla, de completar esto, lo otro, pero esto, ¿no? Con claridad de que no debía dedicarle más de 15 minutos al paciente. Cuando se va, que fue largo lo que le explicó, yo simplemente la miré a la médica que me atendía, le agradecí por su tiempo, por haberme escuchado, por atenderme tan bien, y ella me miró y me dijo, yo tengo que cuidar mi trabajo, Ana, como diciendo, si yo no hago lo que me dicen, me quedo sin trabajo y tengo una familia, una nena pequeña, así que me dio una pena, digo, qué difícil que es este desafío, este paradigma, este cambio que hay que tratar de lograr porque depende de muchos factores externos, ajenos a nosotros los pacientes, como es las organizaciones empresariales que buscan facturar, entonces con 15 minutos de atención más facturás y más pacientes atendés. Entonces, por otro lado, tratan de lograr la fidelización del paciente, pero de una manera tan a veces deshumanizada, como estábamos conversando en la charla, como estaba conversando el doctor Juan. Así que bueno, eso es lo que me mueve la reflexión y que me hizo pensar el doctor Juan con su charla, ¿no? Desde esta experiencia que viví, digo que es feo cuando uno lo vive como paciente y qué difícil se me hace que es para el médico, para el profesional que quiere trabajar bien y que se encuentra en un sistema tan complejo, dentro de un sistema tan complejo que impide que haga su labor como a lo mejor desearía, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso quería compartir. Ana, primero te quiero aclarar que no soy doctor. Ah, Y, bueno. y segundo, que acá en Uruguay está establecido, creo, no sé, Susana, corregime, pero creo que está establecido por decreto que la consulta tiene que ser de 15 minutos. O sea, están dados los números para que sean 15 minutos. De repente a uno lo atienden 5 y a otro puede aprovechar 20, pero pasado el tiempo, al médico viene y lo echan del consultorio prácticamente porque viene otro médico a atender. Y hay veces Perdón, que ¿tiene que ser de 15 minutos entonces la consulta? acá en Uruguay sí, máximo 15 Ah, minutos. no sabía. Sí, sí, sí. Andrea, ¿tú tenías la mano levantada? Ah, sí, Susana también Estaba tiene la mano Susana levantada primero, hace mucho tiempo. después Ah, yo. perdona, Susana. Sí. O sea, hay alguien que quedó compartiendo pantalla, creo que es Ana.
Está raro esto. Sí, aparece raro. No, yo lo que quería compartir, que me quedó resonando esto que decías, Juan, del que el cuidador, es decir, el médico, primero fue maltratado también por el sistema, ¿no? Y bueno, yo pertenezco a la Asociación Uruguaya de Counselors y venimos haciendo un trabajo de asistencia a los funcionarios en la Fundación Pérez Escremini, o sea que estamos trabajando hace 4 años con personal de la salud y hay una necesidad manifiesta en forma permanente por las personas que hemos asistido de recibir mayor capacitación en cómo acompañar a los niños y a las familias de esos niños, ¿no? Ellos sienten que les faltan muchos recursos, que les faltan herramientas y que en su formación profesional no la reciben. Entonces, me parece súper importante también en esta movida, ¿no? En este movimiento que tú estás haciendo desde distintas organizaciones, que participe también lo que es la universidad, ¿verdad? Y lo que son las escuelas de enfermería, etcétera, porque es como urgente incluir mayor capacitación en lo que le llaman habilidades blandas, que en realidad no son blandas, son ultra necesarias en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Se necesita más educación de los médicos en la universidad, en la formación, pero si tú ves las materias, la parte vamos a decir, que atañe al paciente, prácticamente casi no existe. Recién se están empezando a incluir algunas materias. Andrea, Bueno, yo lamento ser autorreferencial, pero en esto que usted planteaba de las organizaciones y de la a veces poca escucha al paciente, en el año 2002 yo tenía diarreas muchas, 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 muchas. Me internaron, me dijeron que era un parásito y que con 3 tomas, 3 días se me iba. No se me fue. Vino el psiquiatra, me dijo que yo era anoréxica, que me provocaba los vómitos, que con Ribotril se me iba. No se me fue, yo no comía. La nutricionista me quería tentar con que comiera y me traía fideitos de 3 colores, como a los niños. No mejoraba. Y en el día 11, por descarte, un médico suplente me dijo, vamos a hacerte un análisis de anticuerpo, porque tú debes ser celíaca. Tal cual, era celíaca, me estaba matando la nutricionista con los fideitos de 3 colores, pero a mí por acá no me pasaba. Conclusión, no escucharon los médicos ni se comunicaron entre sí. Por descarte un suplente dio con mi diagnóstico y a partir de ese momento yo adherí a la Asociación de Celíacos del Uruguay, que es donde nos cobijamos desde los niños hasta los adultos cuando nos diagnostican. sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Susana, no sé si estamos en la hora ya. No, nos quedan unos minutos todavía, hasta ahí 30, pero Está. eso No, como tú no sé si, quieras. no sé si hay más preguntas. Mona, A ver si estoy totalmente conectada. ¿Me escuchan? ¿Sí? sí. Sí. Bueno, nada, quizás es un redondeo porque escuchaba, tengo 66 años y me acuerdo perfecto del médico de cabecera de familia, ¿no? El que sabía de todo, el que sabía de todo, el que escuchaba, el que contenía, el que derivaba, pero sobre todo el que tenía tiempo. Por eso era médico de familia, casi familia. Sí, Yo digo, cómo la modernidad, por englobar y ser rápida en el decir, cómo la modernidad ha ido distorsionando todo esto, ¿no? Que es la capacidad de escucha y de tener en cuenta al ser humano sensible y sintiente que tiene enfrente, ¿no? Y todo esto con el ánimo de la monetización, que es un poco lo que se estuvo mencionando acá, lo cual me consta, lo sé,
me ha pasado, me lo ha contado amiga que trabaja en el círculo médico, las auditorías caen porque hay que atender determinada cantidad de pacientes al mes. Entonces, si no hay esos pacientes, hay que apurar para que sean más. Entonces, imposible escuchar. Cosa que me causó gracia porque era jefe de una amiga mía el que dijo, a mí me importa tres pitos, un cardiólogo, yo no voy a cambiar mi manera de ser, y el tipo está casi a veces hora y media con cada paciente, ¿no? Y dice que la prepaga haga lo que quiera conmigo. Digo, un hombre más grande que yo. Quizás como todo esto es como que se hace en boom, y todo esto de monetizar, que es un boomerang que viene en contra, porque en definitiva no se atiende correctamente, son más días de internación según comentaba la participante, más días, más médicos, más cama, más todo, por no escuchar, por no ser asertivo con los diagnósticos. Ahí es donde podrían ahorrar dinero, porque como usted bien dijo en su charla, el paciente, si bien no tiene la parte técnica, sí sabe lo que le pasa y puede ayudar en equipo al médico que lo está escuchando. Y juntos quizás ver los estudios, lo que haga falta. La escucha es muy importante. No, yo creo que va a ir volviendo. La Universidad de Rosario tiene, digamos, una introducción a la bioemoción en estos momentos en la carrera de medicina. Muchos médicos ya están informados de que somos, recordando, porque no es que no lo sepan, que somos mente, cuerpo y emociones. Y la importancia de la autosanación cuando somos contenidos y tenidos en cuenta, y que nos podemos relajar. Y esto está científicamente comprobado de que hay mejorías cuando somos contenidos. Yo creo que con todas estas modas, estas carreras y estas monetizaciones, de a poco se va a empezar a volver. Esta es mi esperanza, quería cerrar con una esperanza. Quizás se vuelva a ese médico de cabecera, aunque sea una obra social o una prepaga, porque se están dando cuenta de la importancia. Cuesta, está lento, porque la moneda está más fuerte, pero se va a volver. No, es esencial que vuelva ese médico de cabecera, que es el que nos conoce, Claro. el que nos conoce y el que nos puede derivar a quien sea, como dije hoy, o sea, te duele la rodilla y vas a un traumatólogo cuando de repente tenés ácido úrico y tenés que haber ido al urólogo. No sé. Claro, Hay veces que también el doctor Google es dañino, ¿no? Bueno, ese es otro tema también, ¿no? Las Sí. automedicaciones, las consultas a las redes, sí, eso ya tiene que ver con la conciencia de uno, saber que eso tiene un límite, ¿no es cierto? Inclusive hasta nos puede dañar psicológicamente. De hecho que lo viví, por ansiedad con una hija mía hace muchos años, que terminó operada de oído. Mi ansiedad era tal, y terminé leyendo cosas que no tenían nada que ver con mi hija y fue peor. Y ese día aprendí que nunca más consulto nada de salud en las redes, porque cada uno es personal, individual, intransferible, y hay que hablarlo con el profesional que sabe. Sí, sí. Es así. Pero ya te digo, tenemos que ser conscientes de que todos tenemos que ayudar, o sea, no le tenemos que cargar a nadie, vamos a decir, la responsabilidad, sino que tenemos que hacer todo. Si hay alguien que sí, que como tú decís, la parte monetización, sí, son las organizaciones, este, que, que como dije, primero maltrataron al médico y, bien, María, y el médico en definitiva, el problema se corta por el lado más fino, termina maltratando al paciente. Pero hay Exacto. veces que el paciente tiene que ser también empático con el médico y, y no entrar exigiendo, porque hoy con esto
de las redes, la velocidad y el me dijeron, prácticamente hay veces que todos nos creemos médicos, pero no me acuerdo quién de ustedes fue que comentó del el tema que la estaba atendiendo una doctora joven. Yo en lo personal me trato de atender con doctores jóvenes, máximo grado 2 porque he visto que los grados 5 no, ya están para la monetización nomás y no se actualizan. Y el tema es actualizarse, actualizarse y escuchar, pero escuchar seriamente. Pero ya les digo, hay veces que el médico, por más que esté en una organización de primera, por más que haya protocolo, por más que haya todo, es humano. Ah, sí, claro. Entonces, hay veces que le erra como cualquier ser humano, Sí, claro. y el tema es que el médico es muy paternalista y hay veces que no reconoce sus equivocaciones. ¿Y quién siempre termina pagando? El paciente. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quisiera, que ya no lo tengo claro, pero ¿hay alguna acción que se esté tomando en esta dirección? O sea, entiendo que hay grupos de gente, de médicos, de pacientes expertos y demás. Ahora, viendo el panorama global, ¿no es cierto? ¿Hay algún un camino que se está recorriendo para poder llegar a optimizar esto que se está planteando? Sí, Sergio, acá en Uruguay, ya te digo, por la Alianza de Pacientes estamos ganando espacios en comisiones de seguridad del paciente, de salud pública, nos están escuchando en salud pública, eh, porque ojo, no vamos con quejas, vamos con soluciones. Entonces eso también aporta. Estamos teniendo acá también en el Banco de Previsión Social, en distintas comisiones, estamos teniendo pacientes vamos a decir, en las sillas que se toman las decisiones, que nos están empezando a escuchar. Pero Ah, eso es en base a mucho trabajo de muchas personas que dedican su tiempo honorariamente, y que están en el día a día atrás de las autoridades. O sea, es algo que cuesta, que no se hace de un día para otro pero bueno, paso a paso se va avanzando y se van ganando muchas cosas que hasta hace unos años pensamos que no íbamos a lograr. Por lo menos ya te digo, estamos en las mesas de decisiones y nos escuchan. Y nos escuchan porque vamos con soluciones, no le vamos con problemas ni con quejas. Perdón, ¿puedo hacer una preguntita? ¿Cuáles son las soluciones? Porque estuvimos hablando de la empatía, estuvimos hablando sobre todo del tiempo de consulta, de escucha, que esto es algo muy personal del médico, de tener la voluntad de hacerlo y de tener esa sensibilidad, ¿no? Porque uno cree que a veces porque se es médico, ¿no? Cuentan con todo eso y a veces no. No tanto, porque son como más técnicos. Van, operan la rodilla, pum, 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 y adiós, ¿no? Hay que contar con el tecnicismo y con la sensibilidad, y no todos la tienen. Y a su vez, Sí. con el tiempo, para que puedan interactuar en equipo con el paciente. Entonces, cuando usted dice, estamos ocupando sillas en lugares de decisiones, y estamos llevando soluciones. ¿Qué de, serían esos de avances? pol- de políticas. No podemos estar en todos los consultorios porque los médicos son personas. O sea, por más que se llegue al máximo que pretendemos, el médico es una persona que como cualquier empleado en cualquier lado, de repente tú vas a un banco y te atiende un cajero que te mira con mala cara y vas a otro que salís encantada.
vas a la carnicería y te atiende. Pero eso es la persona. Lo que sí estamos llegando es que se apliquen políticas. Pero ya te digo, no podemos estar dentro de cada consultorio y dentro de cada persona porque siempre va a haber algo y siempre va a haber quejas. ¿Por qué? Porque los médicos son gente, son humanos. O sea, Y esas nacen. políticas exactamente cuáles son, ¿no? Porque acá el tema de la charla es el paciente en el centro, ¿no? Y estábamos hablando de todas las cosas que están pasando por la monetización, apuros, falta de sensibilidad y demás. ¿Cuáles serían esas políticas? Y bueno, por ejemplo, tenemos una silla en el Consejo de Seguridad del Paciente, una comisión que hay en el Ministerio de Salud Pública, que Ajá. se apliquen cuando a usted lo van a operar, no sé, ahí en Argentina, pero acá está el consentimiento informado, que es que te tienen que decir todo lo que te van a hacer. Y bueno, hay veces que te lo dan cuando estás para entrar a la sala para operarte, cuando es algo que está escrito con una letra chiquita, bueno, te tienen que agarrar, leer, explicar todo el procedimiento que te van a hacer, explicártelo bien para que vos... Y bueno, esas son cosas que se están llevando a cabo y se están logrando en base a trabajo que estamos haciendo nosotros, a reclamos que estamos haciendo nosotros. Antes no ocurría. Y antes no ocurría, y ojo, va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo porque te digo, o sea, no se puede estar al lado de cada persona, pero va a existir un protocolo que los va a obligar a hacer las cosas. Que se cumplan los protocolos es otra cosa. Yo creo que protocolos hay para todos y eventualmente no se cumplen los protocolos en muchas cosas, no solo en Bueno, la medicina. No, bueno, no, no sabía que no perdón, podía. Mona, Sí. perdón, no dialoguemos, sino es una pequeña confusión, perdón que haya intervenido. Yo quería agregar que a todo esto, el trabajo que están haciendo ustedes es maravilloso, porque mirando para adelante, las dificultades que hay, el entorno, digamos, en contra, entre comillas, es muy difícil lo que están haciendo ustedes. O sea, quiero decir simplemente que es valiosísimo el esfuerzo, ¿no es cierto? Independientemente de los grandes proyectos, ¿no? El paso a paso que están movilizando ustedes es dignísimo, es admirable. Le agradezco mucho el haber transmitido todo esto. Y el dar a conocer esto también es una forma de empoderarnos todos, ¿no? Cuando nos toca estar del lado de necesitar los servicios médicos, ¿no? Conocer nuestros derechos, conocer qué podemos, a qué podemos acceder, qué podemos pedir. Eso Y también, ¿verdad? Porque es un juego de a dos también en esa situación. claro, pero cualquiera puede consultar en la Alianza de Pacientes porque Ujú. llegan a diario, porque llegan temas hasta, porque vamos a hablar fuera de las mutualistas, fuera de los médicos, fuera de los pacientes. Hay otro tema muy grande también, que son las farmacéuticas. Ujú. Las farmacéuticas que ha habido pacientes que terminan internados porque ustedes van a tomar un medicamento, no sé, en Argentina, pero acá te viene la misma cajita, del mismo color, con el mismo tipo de letra, que te dice que uno es para la diarrea y el otro es para el corazón. Vos te confundiste de cajita y ojo, no se confunde uno. Hay veces que se confunden dentro del sanatorio cuando estás internado, se confunden los propios enfermeros. Entonces son temas que involucran muchas cosas, que es muy difícil, pero que está, es el paso a paso. Sí, así es. Perdón. Gracias, Juan. Gran presentación. Me queda resonando fuertemente tu posición de protección de los derechos del paciente y esta analogía que hiciste con los sindicatos, ¿no? Como una CGT, diríamos en Argentina, de pacientes, ¿no? Que unidos por nuestros derechos. Como todo se politiza, como bien decías también, el avance de estas cuestiones y la protección de los derechos del paciente también está atravesado por la economía, como todo, ¿no?
las políticas de cada país, depende de lo que prioricen, no sé, priorizan la eficacia, el rendimiento del tiempo, el Producto Bruto Interno, no sé, todas estas cosas que se mezclan, pero es uno, ¿no? Acá lo que en este espacio de los viernes buscamos esto es, humanizar, ¿no? O mejor dicho, preservemos el humanismo, no nos deshumanicemos más con los riesgos que la digitalización también trae, ¿no? Y los beneficios, porque también se gana tiempo, se gana precisión en los diagnósticos, porque también la inteligencia artificial puede ser una herramienta complementaria a la lectura más allá de la subjetividad. No hay, no sé, tengo entendido que se usa mucho eh, como Sí, instrumento como de chequeo. consulta y demás, ¿no? O Sí, sea sí. que ya vamos viendo todos los días cómo los perjuicios que puede traer la digitalización, que puede ser la deshumanización uno de estos, y al mismo tiempo la posibilidad de hacer más eficaces los recursos. Me quedo resonando con todo esto y pensando además, y para cerrar, que esto de la longevidad prolongada, ¿no? Que esto que ya se habla de que pronto tendremos ciudadanos de 110 años, también va a ser de un gran impacto en el sistema de salud, ¿no? Como económicamente lo va a afectar todo también y se van a necesitar más cuidadores, y la gente tiene cada vez menos hijos, entonces también va a haber menos hijos para poder cuidar a sus padres mientras tienen que trabajar para, ¿no? Y los médicos también, o sea, es un mundo complejo. Fue muy largo por ahí, discúlpenme, pero me encontré reflexionando con todos. Ah, Gracias, Juan, y primero, gracias a todos. Alicia, te quiero decir que acá lo principal para que funcione la alianza de pacientes es que no está politizada para nada. O sea, hemos pasado varios gobiernos de distintos y no es politizado porque la salud no se puede politizar. Si entramos en esa, ya vamos mal porque vamos a estar cambiando cada 5 años de repente. Entonces, por eso también nos toman en serio, porque tenemos, por así llamarle, una política de Estado de seguir bajo los mismos conceptos y tratando de igual a la persona que esté. No nos interesa el color político que sea. Andrea, tenés la mano Un levantada. minuto, explicar que la telemedicina, el médico está con la historia clínica del paciente, atiende por teléfono, se saca hora para eso. Explicarlo quizá un poquito más, ¿verdad, señor Juan? Porque capaz Sí. no lo tienen claro. No es deshumanizante al extremo, porque el médico que atiende al teléfono tiene la historia clínica del paciente frente a sí y gestiona derivaciones y gestiona indicación de análisis y de medicación también. Eso está caminando muy bien. Eso está caminando perfecto. Lo que pasa es que hay veces que personas mayores consideran que tiene que ser presencial. Pero en el país hay veces que hay que tratar con un especialista, conocer la especialidad o algo, y la persona vive a 300 kilómetros de Montevideo, que es donde está todo, porque acá está todo más o menos centralizado, hay muy poca descentralización. Y bueno, entonces la telemedicina ayuda en también que no solo está el paciente, sino que está el médico del paciente de la localidad del interior y el médico que le pidieron consulta acá, o puede ser de acá o argentino o de donde sea. Y hay una sala de telemedicina también en la Fundación Pelufo Higgins, que se hacen consultas a todo nivel. Y eso ayuda mucho, o sea, no es deshumanizar, es acelerar y cambiar las etapas de la vida, ¿no? Muy brevemente, veo que no hay manos. No hay- Una cosa que no sé cuál es el grado de veracidad, por supuesto, pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue ver publicado un ranking, digamos así, de las profesiones que muy difícilmente van a ser reemplazadas por esta ola invasiva de la inteligencia artificial y semejantes, ¿no? Y en primer lugar figuraba la enfermería.
me llamó mucho la atención y realmente si lo pensamos un poco más de lo que estamos pensando juntos, tiene todo un sentido, ¿no es cierto? Porque reúne la calidez, la escucha, el contacto directo, la amabilidad, o sea, el dolor, el sufrimiento compartido, es impresionante la enfermería. Por eso en otros países se le da una importancia y una prioridad absoluta a la enfermera. Bueno, sí. Sí, no, es difícil que desaparezcan, o sea, la inteligencia artificial va a ser ayuda. Y en la salud, en la telemedicina, mirá que hay muchas cosas. Hay cosas que me sorprendí porque hay teleodontología. Y uno va a pensar cómo un dentista te va a atender a distancia. Y te atiende, sí, porque de repente hay un dentista en un pueblo chico que no sabe mucho y hay unas camaritas que creo que salen $30, una cosa así, que el dentista puede imponerla en la boca y otro dentista acá le puede ir indicando qué hacer. O sea, hay muchas cosas que no sabemos, pero que se está progresando. Y te digo, esto de la teleodontología, no. Como también sé que hay algo de dermatología que también te pasan una camarita, o sea, siempre es con algo, pero hay cosas que uno piensa que tienen que ser presenciales sí o sí, y no es así. Es que otro médico lo ayuda a alguien que de repente no está que no atiende porque está en un lugar chico, no tiene situaciones complejas y puede ser ayudado a distancia. Bueno, Perdón, no hay... muy rápidamente recorriendo el chat, veo que hay una cantidad de agradecimientos y bueno, y que no te dé vergüenza, Juan, y muchos elogios. Están agradeciendo mucho tu charla, tu exposición tan abierta, ¿no? Tan genuina y como a mi modo de ver, como denunciando realmente una realidad, ¿no? Que a veces es poco visible, pero esto de enaltecer la obra que estás haciendo junto con un grupo de personas, bueno, gracias por transmitirla. No, esperemos que se replique en muchos lados. Esperemos. Bueno, muchas gracias por el espacio y por dejarme compartir esto. Y bueno, estamos a las órdenes. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a Gracias. todos.